Bienvenidos y bienvenidas a Podcast La Hoguera. Hoy tenemos un episodio de los que os encantan cuando hablamos de intoxicación, ya sea por metales pesados, por microplásticos, del freno biológico que sucede a nivel de longevidad cuando estamos expuestos a un ambiente altamente tóxico y cómo esto no solo nos limita, sino que también empeora la calidad de nuestra vida, nuestro bienestar. Para ello hemos traído a un experto en medicina y envejecimiento celular y sobre todo experto en un tipo de terapias que nos ayudan a eliminar los tóxicos de nuestro cuerpo. Él es el doctor Marcos Machuca. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias que estamos aquí en La Hoguera. Vamos a ver si Estamos en La Hoguera. que en vez de quemarnos salimos bien cocidos, ¿verdad? Bueno, estamos en La Hoguera y yo creo que muchas veces hemos sido quemados por las redes sociales como si fuéramos brujas por tocar temas que están un poquito al borde de la censura, más de una vez. Es que si no se hace eso, Víctor, sencillamente no se avanza. Me has contado que tienes que tener mucho cuidado según con qué temas tocar porque son sensibles bueno, al final estamos hablando de la salud de la población. Sí, no, claro, mucho. Lo que hay que crear es o dar esa información sin crear ni miedos ni pánico. Uh-huh. Existe un problema, que es un problema real, que es la contaminación ambiental, que yo siempre digo, hablamos del medio ambiente, hablamos de la naturaleza, hablamos y todos estamos de acuerdo que el ser humano se ha hecho algo por la naturaleza que la está destruyendo. Y nos olvidamos que el 26% de los genes que nosotros tenemos son genes que provienen de insectos y plantas. Uh-huh. Nosotros somos la naturaleza y si estamos destruyendo la naturaleza, nos estamos destruyendo también a nosotros. Por lo tanto, hay que dar esa información y hay que dar también la información de que es posible revertir el proceso. Eso es algo que se sabe desde hace mucho tiempo, pero se ha tecnificado en los últimos 40 años. Uh-huh. Tú eres pediatra. Sí. Y de ahí pasas a especializarte en el mundo de los tóxicos, más en concreto en metales pesados, luego hablaremos de quelación. ¿Qué te hace ir de una cosa a otra que en principio parecen que son muy diferentes? Sí, parece que son muy diferentes hasta que tienes la experiencia vívida. O sea, en el caso mío, ejercí durante cerca de casi 15 años como pediatra tradicional, mega tradicional, uh-huh, haciendo todo lo que hace el pediatra, viendo niños enfermos, o sea, constantemente, de todo lo que conocen todas las madres, todas las itis posibles, otitis, sinusitis, bronquitis, dermatitis, o sea, todo. Que es bastante usual esto, verlo en niños. 99% de los casos clínicos que tú ves en un niño son itis. Entonces, uh-huh, se sabe muy bien que todo eso está relacionado con el sistema inmune. El sistema inmune de los niños es un sistema inmune sumamente frágil. No se puede chinchar, no se puede fastidiar. Si tú fastidias el sistema inmune hacia la baja, tendrás infecciones. Hacia arriba, es decir, lo excitas, tendrás alergias. Ahí entra el intestino, entra un montón de cosas. Pero lo más importante fue cuando fue un momento crucial en mi vida, cuando un niño de los que nosotros llamábamos cariñosamente los bichos raros, porque pertenecen a diversos tipos de religiones que le prohíben colocarse cosas en el cuerpo. No recibían pinchazos de ningún tipo, antibióticos, transfusiones, o sea, que por su religión no recibían absolutamente nada. ¿De qué religión hablamos? Perdón. Mira, Rosacruz, Testigos de Jehová, habían los Amish también, ¿vale? Un pequeño grupo también, sí. Son religiones en las cuales pues ellos son apegados a sus creencias, pues no se colocan absolutamente nada. ¿Por qué venían a mí? Eran consultas de tipo puericultura, el peso, la talla, el desarrollo, o sea, cómo va el crecimiento del niño, la alimentación. Estos niños tenían todos un denominador común, que se alimentaban estupendamente. O sea, las madres, siempre lo comento, traían unas topper llenos de col, ¿okay? O de cualquier trozo de fruta. Yo, una niña, siempre lo comento, una niña de 3 años llegando, comía una cebolla como si fuera una delicia, como si fuera una manzana. Yo no me lo podía creer. Por eso lo llamábamos los bichos raros. Uh-huh. El resto de los niños se peleaban por un cookie de chocolate o cualquier cosa de esta, una golosina, una gominola, una cosa.
Y estos, en cambio, se peleaban por una loncha de, ¿qué te digo?, de col o de pimiento, ¿no? Entonces eso era rarísimo. Pero lo que me impresionó es que estos niños no se enfermaban nunca. De hecho, con el primer paciente que yo vi, o sea, que me di cuenta de esto, ya tenía 8 años conmigo, había nacido conmigo. Y le pregunto a la madre, oye, viendo el historial en el ordenador, Pedrito nunca se ha enfermado. Dice, no, doctor, un moco 2 días y se le quita solo. Ese era inaudito. O sea, sobre 6.500 pacientes. Le digo a la secretaria, oye, quiero ver si esto es un caso fortuito o qué ha pasado acá. Y consigue 80 niños, ¿ok?, dentro de ese grupo. ¿Hiciste un estudio? Sí, claro, pues entonces los 80 niños revisé todo, revisé absolutamente todo y venía nada, peso, talla, no sé cuándo, que es cuando tocaba colocar inmunizaciones, estos niños no se colocaban absolutamente nada. Yo digo, bueno, aquí hay algo que no me han contado. Estos niños nunca lo verás tú comiendo en un McDonald's. Siempre alimentación súper natural, un intestino perfecto. Ninguno de ellos me vino nunca con problemas de diarrea, estreñimiento, como te digo, dolores, cólicos. O sea, nada, nada. Esos niños estaban sanos. Entonces fue cuando yo me hice la pregunta, ¿aquí hay algo más que se me ha escapado? Entonces yo tuve que tomar una decisión porque estaba a punto de dejar la medicina. Así como te digo. O sea, estoy hablando de prescriptor de antiinflamatorios, de antibióticos que le salvan la vida a una persona en un momento oportuno, pero que evidentemente el día a día no puede ser que todos los meses un niño pueda estar enfermo en esas condiciones. Esa es la normalidad ahora mismo. Es que eso no puede ser la normalidad. Nosotros no hemos nacido para estar y vivir enfermos. Tenemos los niños cuando nacen con una inmunidad que es una inmunidad que está probando cosas. Así como los niños cuando estaban en el colegio, en mi época se intercambiaban las figuritas, ahí se intercambian los virus. O sea, entra un virus, no te conozco, déjame ver, lo proceso, tengo la enfermedad, tengo el recuerdo, me quedo con tu foto y va al archivo. Entonces ese glóbulo blanco, ese policía, tiene en su archivo la foto del canalla que ha producido esa infección y va acumulando esos archivos de todos los virus que procesa. Eso es todo. Entonces, claro, en un sistema, ese sistema que necesita, que el sistema, o sea, ese órgano, ese organismo que necesita, ese niño que necesita, una nutrición espectacularmente buena. O sea, que tenga todos los componentes y cero tóxicos. No podemos fastidiar al sistema inmune. Si nosotros logramos eso, es que tú tienes una salud de hierro. ¿De qué te vas a enfermar? Es imposible. Lo que yo pensaba, y yo creo que piensa mucha gente, es que los niños precisamente como están en ese tira y afloja, ese aprendizaje con el entorno, con las bacterias y con toda la suciedad ahí fuera, su sistema inmune responde pues, poniéndose malo, constipándose o con diarreas o con eczemas en la piel, precisamente como una respuesta de toma de contacto con el entorno. Eso es lo que yo creo que aprendemos un poco ahí. Pero me sorprende mucho que, según esta exposición que nos haces, la realidad es que tenemos que responder de manera mucho más neutral, ¿no? Más natural. Mucho más natural, sin tanta agresividad. O sea, no, como te comentaba yo antes, o sea, al sistema inmune no se le puede fastidiar. Antes de empezar, me gustaría contarte algo personal que hasta hace menos de 2 años me daba mucha vergüenza admitir. Estaba de mal humor constantemente, iba fatal al baño, me costaba muchísimo mantener la atención y encima me lesionaba constantemente. Te cuento esto porque lo conseguí solucionar con mucho esfuerzo, con hábitos saludables y con 4 suplementos de B-Levels que para mí hoy son indispensables. Triple magnesio, con el que descanso mejor que cuando tenía 18 años, creatina, con la que entreno como una bestia y encima me permite mantener el foco, omega 3, con el que sé que mi cerebro está nutrido, y colágeno, con el que blindo mis articulaciones y mantengo mi piel sana y joven. Estos son mis básicos y quizás también puedan ser los tuyos. Con el código Hoguera tienes un 5% de descuento en toda la web de B-Levels. Empezamos con el podcast. ¿Qué es lo que sucede cuando tú tienes tóxico? Y eso fue el gran descubrimiento dentro de esta medicina. 2 cosas. 1, la célula tiene que estar súper bien nutrida, muy bien nutrida, de cosas válidas, y no tiene que tener ni una molécula de tóxico. ¿Ves? ¿Por qué? Porque los tóxicos producen una distracción inmunológica. Eso ha estado comprobado. Te cuento rápido. Los glóbulos blancos cuando nacen
nacen en la médula ósea. La médula ósea fabrica glóbulos blancos. Esos linfocitos, con todo, es un batallón enorme, ¿ok? Tienen varios tipos, hay cerca de 17 poblaciones linfocitarias, algo así como que tienes el ejército, la aviación, ¿verdad? ¿Qué te digo? La parte de la naval y todo lo que quieras. Bien. Los boinas verdes o aquí los, ¿cómo se llaman? Los geos, que serían los NK, los natural killer, que van a destruir virus y células cancerígenas. Esto es un equipo. Ellos cuando nacen, cuando ya maduran, salen de la médula ósea y van a la escuela. ¿A dónde van? O a la universidad, si te apetece. Van al timo. El timo es una glándula que está detrás del corazón, que está bien grande en los niños, ¿ok? Porque es el colegio mayor, porque esos niños no tienen experiencia. Entonces, recuérdate que los glóbulos blancos nacen cada 21 o 25 días, tienes glóbulos blancos nuevos, que tienen que actualizar lo que le dice la universidad. Oye, hasta ahora hemos tenido contacto con 5 virus, pero la nueva oleada, espérate, ya son 6. Y la nueva oleada, no, ya son 25. Son oleadas de esa información que queda. Cuando ese glóbulo blanco ya ha pasado y se ha actualizado, ¿qué es lo que tiene que atacar? Porque ahí se le enseña, oye, mira, estas proteínas no las ataques, no las destruyas, porque son proteínas de tu cuerpo. Pero estas que están aquí, estos son bichos que han entrado, hay que destruirlo, hay que no sé cuánto. O sea, están actualizados. Ellos se dividen en 2 grupos que no son equivalentes. El 80% se va a la submucosa intestinal a proteger el cuerpo humano de todo lo que hay fuera. Porque claro, cuando tú abres la boca, estás abriendo la boca al mundo exterior. Por lo tanto, todo el intestino es el mundo exterior. Oye, el intestino tiene 1000 metros cuadrados de superficie a nivel microscópico, por supuesto, una piscina olímpica. Esa es la superficie de un intestino de un ser humano. El niño alrededor de la mitad, unos 500, 600 metros cuadrados de superficie. Que ya está bien. Que ya está bien. Entonces, claro, el 80% de esa inmunidad va al intestino y un 20% se queda girando en todo tu cuerpo, tratando de mantener a raya todos aquellos virus lentos. ¿Qué son los virus lentos? Son virus que han acordado con el cuerpo humano, oye, yo no te destruyo, pero tú tampoco me destruyes. Han llegado como un equilibrio. Pero el cuerpo humano, los glóbulos blancos, saben perfectamente que estos son bichos malísimos. Por lo tanto, actúan como carceleros. Ellos giran en todo tu cuerpo, controlando el herpes 1 en la zona oral, el herpes 2 en la zona genital, el citomegalovirus en los músculos, incluyendo el corazón, ¿okay? El Epstein-Barr de la mononucleosis, hígado, vaso y ganglios linfáticos del cuello, sobre todo. Y finalmente el varicela zoster. El varicela zoster es un virus que normalmente se aloja en los ganglios que están paravertebrales, o sea, en la zona de la columna. Bien. Entonces tenemos un grupo que están controlando acá y un grupo que acá está controlando el intestino. Si entran tóxicos en tu cuerpo, cuando que se adhieren a las membranas celulares de una tiroide, de una glándula suprarrenal, el órgano, invéntate el órgano que tú quieras donde entren y se acumulan, que de paso los tóxicos siempre se adhieren a todas aquellas células que tengan más ácidos grasos. ¿Cuáles son las células que tienen más ácidos grasos? En primer lugar, el sistema nervioso y en segundo lugar, las glándulas. Esto se ha dicho siempre, ¿no? Que de hecho los animales, cuando comes proteína animal, las zonas de más grasa son las que acumulan más tóxicos. Exacto, por eso es cuando las personas, incluso para que tú veas cómo son las cosas, las personas que hacen grandes dietas bien llevadas, bien dirigidas y logran perder 20, 30 kilos, de los cuales a lo mejor eran 20 kilos de grasa, claro que se sienten bien, han hecho una tremenda depuración. Ya. Ok, cruzamos los dedos a ver a dónde se ha redepositado aquellos tóxicos, pero un gran lote lo han logrado eliminar. Por eso es que ven cómo se reactiva el sistema neuroendocrino. Bien, entonces, claro, si nosotros tenemos esos tóxicos, ¿qué sucederá? Que los glóbulos blancos se dirigen hacia esas sustancias, porque esas sustancias producen una alteración en la vibración electromagnética de las células. Es como, imagínate la tiroides, que todo el mundo conoce la glándula tiroidea. Cogemos a 10 células de la tiroides, son clones, son todas iguales. Pero imagínate que 2 de ellas tienen un metal tóxico adherido, como si hubiéramos tenido a 10 Pedros y de los 10 Pedros hay 2 de ellos que tienen un boli en la boca.
El glóbulo blanco cuando pasa le dice hola y todos responden, pero cuando llegan a estos dos y le dice hola, estos contestan algo que él no entiende, pues tienen algo que impide esa vibración. Él, en su sabiduría, cree que es una célula cancerígena y se las carga, la destruye, pero no le hace absolutamente nada a los tóxicos y estos se adhieren a las membranas que están al lado. Entonces se crea una enfermedad autoinmunitaria. Ahí tienes explicado por el mercurio, en el caso de la tiroides, el hipotiroidismo mal llamado de Hashimoto. Sería el mercurio el culpable. El mercurio el culpable, porque eso fue un estudio fascinante que hicieron en el año 96 en la Universidad de Buenos Aires, donde demostraron sobre más de 1.500 pacientes punzados, o sea que hicieron punción, e hicieron detección, querían saber, oye, ¿pero es un virus o es un tóxico? Pues el 86% de los casos era por mercurio. Ellos no sabían el porqué, hasta que en el 2018 publicaron en la Universidad de California el porqué. ¿No deberíamos tener absolutamente nada de mercurio en nuestro organismo? No, no es que no lo necesitas, por Dios, es un veneno reconocido como letal para el ser humano en el año 1936 con la tragedia de Minamata, cuando una fábrica virtió toneladas de mercurio al mar. Eso fue una aldea de Japón. Las corrientes llevaron hacia esa aldea, ellos cultivaban algas y bueno, hubo una masacre, hubo muertos, muchísimos muertos, y no solamente eso, el mercurio acumulado en las madres después gestantes tuvieron niños con retraso mental, con incluso hipoplasia cerebral, cráneos, o sea, alteraciones neurológicas tremendas, ciegos, o sea, eso ya se sabe. Y es por eso que el mercurio que se utilizaba, estoy hablando del 36, pero es que a mí me pusieron empastes dentales en el año 1960 y poco. ¿Con qué se hacen los empastes dentales? Se hacían con mercurio. Y el mercurio, yo me recuerdo que la botellita tiene la calavera de los piratas para decirte, es un veneno. Y sí, nos que también estaba en los termómetros. En los termómetros. Bueno, tú eres muy joven, pero en todo niño que se respete lo saben, desde que tenga 60 o 70 años ha jugado con un termómetro roto. Sí, Exacto. Ese no es timerosal. Yo jugué alguna vez. Tú también, entonces no eres tan joven. Sí, que se hacían, justo cumplí 40 el otro día, que se hacían bolitas. Correcto, exacto. Exacto. Entonces, claro, pero ese mercurio es un mercurio que sí es tóxico, pero el mucho más tóxico es el metilmercurio, porque el mercurio cuando te lo tragas y hay cándida, la cándida lo metila, es decir, que le añade un grupo SH. El grupo metilo, que es el grupo azufre, hace y favorece la absorción. Pero el problema es que eso lo hace también con el mercurio actual. Y el mercurio actual, oye, como te digo, es difícil ya conseguir a una odontólogo que utilice empastes dentales de mercurio. Espero, por Dios, que no existan, ¿no? Porque estamos en esto de hace más de 20 años diciéndole que no lo pongan. Es el pescado. Todo el pescado, todo lo que tenga escamas, espinas y cosas varias, todo eso tiene mercurio. No importa el tamaño, ¿eh? Te iba a preguntar justo que cómo llegaba esos metales pesados a nuestro organismo, en concreto el mercurio, pero en concreto también en el caso que hablabas de los niños, de aquellas religiones que asombrosamente pues no se ponían enfermos o casi no lo hacían. Y hacíamos una relación también con la intoxicación, no solo por la alimentación, porque decías que ellos se alimentaban muy bien, pero de lo que hablas también es de la intoxicación a la que estamos expuestos. ¿Ellos no estaban intoxicados? Claro, te explico. Obviamente yo hablo precisamente en la época en que yo tuve la mayor parte de mis pacientes. Fue entre el año, ya te lo digo francamente, en toda la década que va desde el 83 al 93, en esa década, que era cuando comienza la contaminación brutal a nivel de metales pesados, porque después ahora entramos sobre lo que son los pesticidas y otras cosas. Es precisamente como el año 80 y poco, 84, yo nací en el 86. 85. Exacto, porque en el 85 a nivel mundial hay un problema muy gordo, o sea, porque en el 73, que eso lo cuento siempre, pero esto es, yo creo, un bagaje cultural importante de geopolítica que tienen que saber. En el 73, la OPEP,
que es la Organización de Estados Productores de Petróleo, toman una decisión. Aumentamos el petróleo y lo aumentaron 4 veces. Todos los países pasan al plan B, obtener energía por la combustión del carbón. Ahí es cuando comenzamos la tragedia. Cuando tú quemas carbón se producen 3 sustancias. Se producen vapores de mercurio, se producen nitritos y sulfitos. La tormenta perfecta. La gente de los chicos de Greenpeace en el año 2015 publican que se emiten a la atmósfera 2.700 toneladas de vapores de mercurio. Alucinante. Entonces, claro. 2015. En el 2015 publican la cantidad, pero ¿qué sucede en el 2000? En 1900, como te decía, 73, tiene esa cuadruplicación del precio del petróleo. Tú ves cómo aumenta la contaminación por mercurio en el mundo, pero cuando llega alrededor de esa época, entre el año 80 y 85, mira, se dispara 50 veces. O sea, la línea del mercurio llega a 50 veces mayor. Y dice, ¿qué ha pasado? Yo siempre lo comento. Entra China en el ámbito industrial mundial y ellos no tienen petróleo. Ellos compran, de hecho, por los sucesos que ya sabemos, compran petróleo a todas partes del mundo. Ellos, lo que es la energía proviene del carbón en casi el 92%. Entonces, claro, de ahí tú tienes el porqué. La primera generación tóxica que comienza en la generación aproximadamente tuya, que está entre los 80, 85 en adelante. Después llegamos a la generación hipertóxica, que también la llaman la generación de cristal, que está por encima del año 2000, entre los 2000 y 2005. O sea, ¿por qué? Porque esos primeros chicos como tú comienzan a recibir una avalancha de tóxicos cuando ya nacen y ya tienen los primeros contactos. En cambio, los de esta generación última, ellos ya lo tienen dentro del vientre materno. Tienen ya 8 o 9 meses con toda la carga tóxica de la madre que pasa a través de placenta, a través de leche materna, etcétera. El problema es gordo porque en la época mía, por lo menos cuando yo hice de pediatra, habían sustancias tóxicas en la alimentación, pero nada que ver. Ahora tenemos lo que te comentaba antes, cerca de 400.000 sustancias químicas actuales tóxicas y están emitiendo más de 20.000 todos los años. Eso es una locura. Que viene del agua, de los pesticidas. Todos los pesticidas, plásticos, hidrocarburos. O sea, en la época en que yo viví, yo tengo 70 años, pero yo viví 30 años de mi vida en un planeta en el que ustedes no conocen. En un planeta donde no existía el plástico. La gente no sabía que era una bolsa de plástico para tirar la basura. Esa era una bolsa de papel, si es que tenías bolsa, si no se tiraba directamente en unos bidones y se lo recogían. Los toppers no existían, la gente compraba en bolsas de papel, llegaba rápido, lo ponía o lo cocinaba o lo congelaba como podía en la nevera. Se utilizaban las sartenes de hierro, se utilizaban, el aluminio no existía, el teflón comenzaba a salir, pero ya habían grandes sospechas. O sea, las personas hacían una alimentación y unos utensilios muy naturales, no existían contaminantes, los pesticidas eran sumamente costosos, o sea, casi nadie los utilizaba. Oye, mira, hemos perdido el 10% de la cosecha, bueno, ¿qué se hace? Hemos perdido el 10-15% de los chorizos porque se dañaron, porque no tenían ningún conservante, nitritos, sulfitos y todo lo demás que le echan ahora, que son cancerígenos. Yo me recuerdo en el pueblo de mi madre, en la zona cerca de Umbria, que está cerca de Toscana, ellos, igual que aquí, cuando hacían la matanza del cerdo, por decirte, hacían los chorizos que le ponían o guindilla o pimienta. Ese era el conservante natural que le ponían. Y por supuesto, algunos se dañaban y los tiraban, pues, ¿qué vas a hacer? Pero eran alimentos que eran buenos. ¿Por qué te decía la tormenta perfecta? Porque cuando tú quemas el carbón, se producen nitritos y sulfitos que son quelantes, que son sustancias que cuando con las lluvias caen en los terrenos de cultivo secuestran los minerales. Eso nosotros lo sabemos desde que yo tengo uso de memoria. Lo que pasa es que nunca se habían cuantificado y otra vez los chicos de Greenpeace hicieron un estudio fascinante. 46% menos de micronutrientes tienen los alimentos del agro. Es decir, que ese pimiento, esa berenjena, lo que sea, una fruta, tiene la mitad de los nutrientes que tenía en la época mía. Porque se los roban.
Claro, porque son como esponjas, que cuando ellos caen tienen una capacidad electromagnética que todos los minerales que tienen los absorben. Son como imanes. Exacto. Entonces, si tú tienes 2.700 toneladas de vapores de mercurio, no se ha cuantificado cuántos sulfitos y nitritos caen en todos los campos. Eso lo llaman, y los agrónomos lo llaman la lluvia ácida. De hecho, ¿por qué? Porque secuestran hasta los minerales y la clorofila de las plantas. Y yo tengo fotografía de árboles donde tienen árboles hoja normal, caída y es verde, y otra que están pálidas y casi como puestas en, qué sé yo, en cloro, o sea, de coloreada, que está precisamente reaccionada con unas sustancias que han absorbido esos micronutrientes. Quizá por eso también se habla de que hay tanta falta de magnesio en las verduras ahora. Claro, pero por eso es la lluvia ácida, eso no es ningún misterio. Yo tengo un cuento que es de verdad triste, pero es la realidad. No podemos, estamos viviendo en un planeta tan contaminado y tan desnutrido a nivel de los elementos nuestros, que son las plantas, que tenemos. Estas son de plástico. No, esto ya directamente contaminan el cerebro Aquí como ya. tal. Eso llegamos Vas a a un salir punto de aquí intoxicado. listo, ¿no? Exacto, pero ya es que una persona que se quiera poner bien en salud tiene que hacer dos cosas. Primero, ver qué nivel de inflamación tiene, que es el estrés oxidativo. Eso lo podemos detectar con unas gotitas de sangre en minutos. Se mide el peor de los radicales libres, que es el peróxido de hidrógeno, y el mejor de los antioxidantes, que es el glutatión. Mide otras cosas, pero esos dos elementos se colocan en el software, que es un software que se ha desarrollado en los últimos 20 años, y te encasilla. Oye, te dice, mira, tú estás bien, estás borderline, estás leve estrés, fuerte estrés, fortísimo estrés oxidativo. Entonces, basado en eso, en esa casilla, ya sabemos cuál es el nivel de sufrimiento nutricional que tiene la célula, que la nutrición nosotros lo vemos como, bueno, el bienestar, energía. No es eso solamente. Eso significa el crear antioxidantes para reparar los daños de las membranas celulares que te van a hacer vivir más y mejor, nada menos. O sea, imagínate tú la importancia. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de conocer el estrés oxidativo, sabemos el terreno donde estamos parados. Oye, mira, tengo una inflamación oculta. ¿Qué significa? Que en mi casa la tengo en estado leve. Bueno, en mi casa hay un pequeño fuego, qué sé yo, en el salón. O mira, tengo importante, grave o muy grave la inflamación oculta, que solamente te está dando síntomas de cansancio, de dolores musculares, una pérdida de energía, un agotamiento mental y físico, que en las analíticas te sale todo normal. ¿Por qué te sale normal? Porque las analíticas de la medicina tradicional, de la cual yo vengo y viene todo mi equipo, son analíticas que solamente miden cosas relacionadas con los órganos. O sea, tú vas a ver cómo está funcionando el hígado, el corazón, el riñón, los ovarios. O sea, estás haciendo analíticas específicamente orgánicas. No van más profundo a nivel celular. Estas son analíticas celulares. Ver el terreno. ¿Que hay inflamación o no hay inflamación? Bien, ya sé si hay inflamación, que significa falta de vitaminas, minerales, antioxidantes. Okay. Luego, segundo estudio, el estudio de los tóxicos. O sea, ¿cuántos tóxicos has acumulado durante toda tu vida? Y eso depende de la capacidad de expulsión del tóxico, que depende de un solo gen, que es el MTHFR, el más importante. Entonces ese es el que ayuda a expulsar tóxicos. Pues si lo tienes mutado, como lo tiene mutado casi el 80 y pico % de la gente, ese es el problema. Lo puedes tener más o mediamente mutado o fuertemente mutado. Si tú lo unes los dos, nosotros tendríamos prácticamente el 86, 88% de las personas no pueden expulsar los benditos tóxicos. Entonces es la tormenta perfecta. Claro, por un lado, es que por estadística tú estás intoxicado. ¿Por qué? Porque 8 personas sobre 10 no pueden expulsar los tóxicos. Entonces, por estadística, la mayor parte de las personas están intoxicadas. ¿Cuál es mi función? Saber a qué. ¿Por qué se produce esta mutación en ese gen? Como todas las mutaciones, esas mutaciones son heredos familiares. Aparentemente el gen MTHFR es considerado como un gen de lo que se llaman estructurales.
Los genes estructurales son genes que son inmutables, por decir, en el sentido que son, ¿cómo te ves? Son heredables. Es Son la que, genética. es un gen, claro, es gene, pero hay dos tipos de genes. Los genes estructurales, que son el que te da tu forma, el tamaño, el color de tus ojos, la piel, etcétera. Ujú. Yo para hacer que tú cambies un ojo de un color y otro ojo de otro color, tengo que meterme en el momento en que hubo la fecundación, hacer una alteración en el gen de ese ni siquiera embrión del huevo que existe ahí para ver que salga esa mutación que yo quiero, que es lo que están haciendo ahora, que es dime qué bebé quieres, lo quieres Ujú. inteligente, lo quieres hembra o varón o niña o lo que sea. ¿Esto es el fenotipo, puede ser? No, el fenotipo sí, es la figura, ¿no? Y el genotipo digamos, la parte genética Ujú. que es sexual, etcétera. Pero luego hay otros genes que son los genes funcionales. Los genes funcionales son, ¿qué es un gen? Al final de cuentas, ¿qué es un gen? Es como la unidad más pequeña. El ADN. Tú tienes el ADN, que es la doble hélice, ¿verdad? Sí. Bueno, tres nucleótidos hacen un gen. ¿Pero para qué sirve un gen? Un gen, yo lo copio como si fuese, lo decodifico con el RNA, salgo del núcleo, voy a la fábrica y le digo, mira, esta es la proteína que quiero que tú fabriques. Ajá. Por lo tanto, un gen, una proteína. Tenemos 26.000 genes, 26.000 proteínas. Y se acabó toda la historia del gen. Pero ahora, ¿cuál es el que puede o qué cosa puede hacer mutar un gen? Un gen lo puede hacer mutar un virus, un tóxico, unas radiaciones electromagnéticas ionizantes como las explosiones atómicas, etcétera. No estamos expuestos a ese tipo de radiaciones, a pesar de que a veces sí. Hay gente que vive cerca de reactores atómicos, lo que tú quieras. Pero, y además que tenemos también tres tipos de metales pesados que son radiactivos, que son el torio, el talio y el uranio, que eso están presentes en el mármol y en el granito. Que de paso, si tú vives en unas zonas montañosas y tienes una casa linda y bella y hay estructuras, digamos, de ese tipo de roca y hay agua, se produce el gas radón. Y el gas radón es un gas que es radiotóxico, o sea, es radioactivo y está así en la producción de cáncer de pulmón. Así. Incluso lo está superando, pues ya la gente no fuma tanto. ¿Ok? Da un poco da un poco de cague todo lo que cuentas porque parece que No, tenemos que tener mucho cuidado donde estamos, donde vivimos. claro, por supuesto. Yo estaba haciendo una casa y yo la primera cosa que le dije al ingeniero, ¿qué nivel de radón hay aquí? El tipo se sorprende, me dice, oye, es la primera persona que me lo pregunta, ese es mi trabajo. Dice, bueno, estamos en la zona 2. Yo sabía que era la zona 2 es una zona intermedia de radón. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que el mayor enemigo del radón, productor de cáncer de pulmón, tan terrible y letal, es el aire. Ujú. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces la casa está en construcción. Oye, la casa tienes que poner la parte del sótano, unas buenas ventanales, unos ventiladores que se encienden automático una hora cuando hay mucha calima, mucho calor, Ujú. etcétera. O sea, todas esas cosas, ¿ves? Eso es igual. Hay aparatitos que miden el radón cada 20 minutos, lo compras en internet, ahí no voy a hacer propaganda de Amazon, lo compras como sea y te mide y te hace un récord en todas tus habitaciones. Yo actualmente estaba viviendo en un séptimo piso en Plaza Castilla Ujú. y según los baremos internacionales tiene que estar por debajo de 100 BUQ, que esa es la medida, ¿no? 100. Y yo tenía 67 picos de 67 BUQ en el séptimo piso planta de un edificio que está al lado de Plaza Castilla. O sea, es alucinante. O sea, para que tú veas lo que son cosas que se van descubriendo. Ujú. ¿Qué hacía yo? Pues nada, mantenía ventanas abiertas lo más que podía y mientras ahí mitigas, eso baja a cero. Airear todo lo posible, ¿no? Arear, tan sencillo como eso. Pero mira, hay un concepto. El conocimiento te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de decidir. O sea, si yo te doy una noticia, una información que obviamente siempre intento que sea lo más fidedigno posible. ¿En qué significa intento? En que yo me nutro de información. Esa información viene de los mejores centros, que no están colapsados o están estrangulados por intereses comerciales.
Son pocos, son 3 o 4, no hay mucho más. Entonces son centros universitarios que les importa un bledo cuáles son las multinacionales, hacen sus estudios y los publican. Esa información tan importante está en el último libro, Vivir Crónicamente Sanos, donde aparece incluso cuáles son los centros donde yo esa información yo la planteo. Esa información, como es la información, te hará libre. Te hace libre de ¿qué? Eres libre de aceptar la información y hacer cambios, y eres libre de no aceptar la información y quedarte como estás. Yo siempre digo, cada quien es libre de vivir y morir como le dé la gana. Siempre ha sido así. Yo trato de dar la información, pero no crear miedo, crear información constructiva para que se pueda hacer un cambio real hacia donde vamos. Hablábamos de la intoxicación, que hay en concreto un 80, un 85% de personas que tienen este gen mutado, sí, de las personas que tienen esa capacidad de poder detoxificar de forma funcional. Por un lado está la capacidad que nosotros tenemos de expulsar y por otro lado la exposición que tenemos a metales pesados. ¿Dónde más encontramos todos estos metales pesados y cómo entra aquí en juego la quelación de metales pesados, que es esta terapia que tú trabajas desde hace mucho tiempo, que me parece súper interesante? ¿Cómo afecta, cómo se desarrolla esta terapia y cómo podemos llegar a estar cuando realmente nos desintoxicamos de metales? Súper bien. O sea, las noticias que solemos traer todos, no solamente yo, o sea, todos los centros que hacen quelaciones clínicas, pero objetivas. O sea, las quelaciones clínicas deben ser hechas por profesionales expertos, porque son sustancias químicas que atrapan los metales tóxicos, pero no los circulantes en la sangre. Eso me importa un bledo, porque eso no te hace nada. Lo que te hace es el tóxico adherido a las membranas celulares, que por un lado, como te decía, estimula el glóbulo blanco a que sean destruidas, enfermedad autoinmune, o ellos mismos entran a nivel del núcleo, pueden producir una mutación y te dan un cáncer. Ya de hecho, metales que produzcan cáncer, eso hasta en Sanidad está publicado en su página. Tienes el arsénico. El arsénico produce cáncer de estómago, cáncer de colon, produce cáncer de pulmón, cáncer de hígado y cáncer de piel. Y eso está en el arroz, ¿no? Eso está en el arroz. Pero también tú tienes otros elementos, como por ejemplo el cadmio. El cadmio también, que está presente en los mariscos también y en el humo del cigarrillo. Así que a veces yo he pensado, oye, parece que comerte un marisco es como fumarte un puro, ¿no? Entonces, sí, porque tiene el cadmio los dos, pero puede producirte cáncer de pulmón. De cómo nace toda esta historia de la quelación. O sea, el detalle de la quelación nace por un elemento que obviamente era muy lógico, ¿no? El primer tóxico que fue estudiado fue el plomo, ¿okay? El saturnismo. El saturnismo es la intoxicación por plomo. Personas que morían con una sonrisa de guasón, ¿okay? Se llama la risa sardónica por estiramiento de los masseteres. Y morían así porque tenían una contractura de la musculatura producida por el plomo, que es una neurotoxina brutal. El plomo entre mitad del siglo pasado, del 800, a inicio del siglo pasado, del 900, era muy importante porque se utilizaba incluso en tuberías en las casas. De hecho es conocidísimo en toda Europa, en todo el mundo se utilizaba las tuberías de plomo como las usaban los romanos, que fueron los primeros que crearon las tuberías de plomo. Y el plomo, claro, cuando se detectó que era tóxico, se comenzó a idear algo interesante, algo que pudiera sacar el plomo de nuestro cuerpo. Y se sintetizó un quelante, el primer quelante, que lo seguimos utilizando ya mejorado 4 veces con una potencia tremenda, que es LDTA, etilendiamina tetracetato de sodio calcio. Bien, lo que resultó es que el primer uso masivo fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las personas que no podían ir a la Segunda Guerra eran, trabajadores de las industrias de armamento, de las industrias marinas, y estos barcos que Estados Unidos metió miles de barcos en el transcurso de esos 3-4 años que estuvieron en la guerra, los pintaba con pintura de minio. La pintura de minio es una pintura de plomo, lo que se llama el antifouling, para que no se peguen los corales, ¿okay? Las conchas, etc. Entonces ellos sabían que eso ellos lo iban a inhalar.
que lo iban a tocar y penetraba, se intoxicarían. Y ya sabían que el plomo era tóxico. Claro, por supuesto, ellos sabían a pesar de todo lo que podían hacer y bueno, total, ¿qué decía? Bueno, lo que vamos a hacer es medicina preventiva. Fíjate que en esa época es cuando nace verdaderamente la medicina del trabajo, ¿ok? Que es la medicina laboral. Entonces ellos preventivamente ya habían sintetizado el EDTA, se lo colocaban intravenoso estas personas. ¿El EDTA? El EDTA. Ellos hacían ciclos de EDTA, ok, bien, fantástico. Entonces, claro, no tenían forma de controlar, pero sabían que eso servía como para limpiar. Pero hubo una sorpresa después de 6 meses o un año que vieron que muchas personas mejoraban sus características clínicas, es decir, personas que podían ser diabéticas, personas que tenían úlceras diabéticas, personas que tenían la tensión alta. O sea, había una mejoría sustancial a nivel cardíaca, a nivel vascular, a nivel de piel. Había una mejoría clínica, que no era solamente que quitaba el tóxico. Okay, querían saber qué. Bueno, al final, te hablo de 1900, bueno, ellos entraron, fue del 36 al 40 y tanto, estamos hablando de 4 o 5 años. Pero fue en los años 80 aproximadamente, cuando ya se detecta por primera vez que evidentemente el EDTA hacía cosas muy importantes a nivel vascular. Y en el año 2001, en la Universidad de Milán demostraron que el EDTA estimula la formación de nuevo vaso sanguíneo. O sea, que no solamente limpiaba el plomo y bueno, y otros metales, después se descubrió también el níquel, el aluminio, etcétera, algo el mercurio también y todo, sino que estimulaba la formación de nuevo, de hecho se llama neoformación vascular. Y eso es Ostras. lo que hace. Entonces teníamos, oye, fantástico. Entonces hicieron después un estudio en los años entre los 70 y 80, en Estados Unidos también, sobre ver cuántas sesiones de DTA tú necesitas para rejuvenecer el sistema cardiovascular que tiene calcio, que tiene obstrucciones y no sé cuánto, que te dicen que el colesterol, mentira, ¿ok? Entonces, bueno, no entremos en eso, si no terminamos nunca. Ellos dijeron, si una persona, porque fueron a tanteo, le hacían de 10 sesiones y le hacían el eco. Con el eco tú puedes demostrar la fortaleza que tiene el corazón. Eso se llama fracción de eyección. Entonces sabían que una persona que de tu edad tiene que tener una fracción de eyección tanto. Una persona de mi edad debería tener una fracción de eyección tanto. Entonces, unas personas que habían tenido infarto, habían tenido cualquier cosa, le hicieron 40 quelaciones, eso fue hacerte la corta, a las 40 quelaciones habían reducido prácticamente, había aumentado la fracción de eyección que ellos concluyeron que tenía un rejuvenecimiento cardiovascular de 20 años. O sea, ¿A una persona de cuántos años? Eran de 60, 70 años. O sea, la habían convertido en una persona de 40 años. A nivel cardiovascular. Eso es brutal. Wow. Y eso medido, y nosotros lo hemos comprobado porque medimos la fracción de eyección. La fracción de eyección es tan fácil como hacer un eco, eso sale en el aparato, te dice, oye, mira, tienes 56, tienes 70 y tantos, 72, tienes 65, etc. ¿Esto se suele medir, la fracción de eyección? Nosotros sí. Ajá. Lo que pasa es que muchas personas, la mayor parte de las personas vienen porque están intoxicados y los primeros síntomas que tienen, recuérdate, la distracción de la inmunidad, es problemas intestinales y problemas neuroendocrinos. Entonces le duele todo, tienen falta de energía, glándulas que no funcionan, neuronas que no funcionan, insomnio, pérdida de memoria, neblina mental, o sea, toda esa patología. Y hoy algunos vienen ya porque han tenido un infarto o han tenido problemas cardiovasculares, etcétera, hipertensión. Yo tengo el caso clínico de un colega que venía de Zaragoza y en un momento dado, después de las quelaciones, él me llama, oye Marco, ¿dónde está mi hipertensión? Tenía una semana que no tomaba antihipertensivo y se había normalizado todo. Sí. Entonces este quelante no solo te extrae, no solo te atrapa esos metales que están en zonas de grasa, sino que crea nuevos vasos sanguíneos. Sí, pero ¿cómo lo hace? Porque claro, recuérdate que se pone intravenoso. Si tú lo colocas intravenoso, él comienza a actuar ¿dónde? En las células arteriales, o sea, en las células venosas y arteriales. Él circula en la sangre. Y si consigue calcificaciones, no es que quite el calcio, sino que es como imagínate que tú tengas un doso y él lo va aplanando. Aplana todas las calcificaciones y estimula
la formación de shunt, de vasos sanguíneos. Un momento, si eres como yo que está continuamente expuesto a la luz azul de las pantallas del móvil, del ordenador o peor aún como este foco, tienes que saber que yo ya hace bastante tiempo que cuido mi salud protegiendo los ritmos circadianos con estos diseños tan brutales de Ruanova Health. Cuentan con la máxima calidad de lente, que esto es lo más importante, amarillo para la luz azul del día o el rojo que bloquea al máximo todo ese espectro de luz azul para por la noche. Con el código Hoguera tienes un 10% de descuento en la página web Ruanova Health. Ostras, claro, esto a mí me hace pensar que hay una relación estrecha entre la intoxicación y la longevidad también. En cómo, 100%, porque va destruyendo. De hecho, fíjate, el estudio más importante que se hizo en relación con el sistema cardiovascular, eso tiene una historia muy linda, porque comienza a inicio de este siglo. O sea, la OMS cuando hacía unos estudios importantes a nivel europeo, ellos decían, oye, queremos ver esa indicación de que la gente coma peces azules, o sea, peces, sardinas, etcétera, por el omega, que es cardioprotector, que beneficio ha tenido. Entonces querían ver el índice de infarto en todos los países europeos. Eso fue en el año 2000. ¿Qué sucedió? Que en el estudio cuando llegó a Suecia se sorprendieron. Porque vieron, oye, ¿qué está pasando aquí? Si esta gente come peces hasta en el desayuno y son los que tienen el ratio de infarto cardíaco más alto en toda Europa. Entonces no entendían el por qué. Si hay tanto omega en lo que comen, deberían tener menos infarto. Claro. Entonces ahí fue cuando descubrieron 2 años más tarde la relación entre el mercurio presente en el pescado y el ictus y el infarto. Pero lanzaron como un reto a muchas universidades internacionales. Hay una relación estadísticamente significativa, brutal, entre el mercurio de los peces y el ictus y el infarto, pero no sabemos cómo lo hace, por qué produce eso. Y pasaron años, porque eso fue publicado en el año 2007, Engele Parinandi de la Universidad de California vuelve a presentar un estudio alucinante, donde demuestra cómo la presencia del mercurio cuando toca la membrana celular del endocito, que es la célula que forma el endotelio vascular, estimula la formación de una enzima que se llama fosfolipasa D. Esa fosfolipasa activa y atrapa el mercurio. Todos los metales tóxicos son radicales libres. ¿Qué hace un radical libre cuando toca una membrana celular? La quema. Entonces esa quemadura va a resultar en un intento de reparación. ¿Y cómo se repara todo el cuerpo, todas las células del cuerpo? Con fibrina y calcio. La fibrina es una proteína reticulada, que es como una red, y el calcio para taponar. Así se hace. Claro, eso crea turbulencias. Si no tienes un tubo liso, bueno, eso lo saben los ingenieros del flujo laminar, que de hecho ellos saben que la ingeniería de fluido es una de las materias más críticas en la profesión de ingeniero, ¿no? Que cuando tú tienes un tubo y hay un líquido que circula, el líquido que va más rápido es el que está en las zonas centrales, porque claro, los que están a las paredes tienen la fricción, resistencia. Entonces, si ya va más lento y se consigue un doso, o sea, se crean turbulencias. Esas turbulencias pueden hacer que se apiñen las plaquetas, pueden hacer microémbolos y microictus e microinfartos. Entonces, la causa importante de ictus e infarto nace con la presencia del mercurio. En pocas palabras, endurecimiento de las arterias. ¿Ves? Entonces, si por un lado tú quelas, lo que harás es eliminar mercurio, restablecer un flujo lo más normal posible, pero este extra que se le consiguió a ETA, EDTA, no se le ha conseguido a ningún otro quelante que ha salido. O sea, tiene la capacidad de estimular la formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Es con este con el que trabajáis vosotros? Sí, exacto. Sí, es uno de los quelantes que ha aprobado por Sanidad. Sanidad también lo tiene. Lo que pasa es que Sanidad utiliza esto, la técnica de desintoxicación, ellos lo utilizan para cuestiones laborales, es decir, que si hay la medicina del trabajo, tú trabajas en una empresa, una fábrica, hay una explosión, hay una sustancia química tóxica, te llevan de urgencia, todo lo que tenga que ver con urgencias. Pero el problema de los tóxicos, cuando no aparecen en sangre,
es porque la mayor parte se ha adherido a las membranas celulares, no es que lo hayas expulsado. Y mucho más, y ya sabemos que cerca del 80 y pico, 90% de las personas no pueden expulsarlo porque tienen algún tipo de mutación del gen MTHFR. ¿Y cómo se detecta que estás intoxicado de metales pesados? ¿Qué tipo de pruebas hacéis vosotros? La única que sirve es el mineralograma de cabello, que puede ser vello púbico o puede ser mechón de pelo de la zona de la nuca. Eso acumula todos los tóxicos que tienes en tu cuerpo. Muchas personas dicen, me ha salido muy alto el mercurio, vienen a veces muy preocupados, pues me ha salido altísimo el mercurio en sangre. Y nosotros le tranquilizamos, ¿has comido pescado, marisco? Bueno, sí, una paella, no sé cuánto, esperemos, porque ese no es tu valor real, ese es el valor de lo que te comiste y está circulando en sangre. Está circulando. Vamos a ver qué cantidad real tú tienes a nivel de los tejidos. Porque recuérdate que cuando una persona se corta el cabello, no es que vas al peluquero y te arranca el cabello de la raíz, te lo corta, ¿verdad? Exacto. La raíz, el bulbo, sigue los primeros 3, 4 centímetros del cabello, sigue absorbiendo todo lo que circula, pero también el turnover, es decir, las células, recuérdate que cada 18 meses eres un nuevo tú. Todas las células de tu cuerpo han sido sustituidas por otras, han muerto. Esa célula que muere libera ese tóxico y ese tóxico por ese momento circulará en la sangre. Tiene dos opciones, o se pega a la célula que está al lado o circula y es atrapado por el cabello. Como aquí se trata de lo que se llama intoxicación subaguda y crónica, significa todo lo que mide el pelo es todo lo que tienes acumulado de ratio, de promedio, en todo tu cuerpo desde que has nacido. ¿Okay? Y la última generación del año 2000, 2003, por decir, es desde que ha sido concebido a nivel de útero materno. Por lo tanto, toda esa acumulación intracelular, etcétera, se va acumulando a nivel de la raíz del pelo y los primeros 3, 4 centímetros. Tú lo cortas, eso se envía a Estados Unidos. La técnica que utilizan es espectrometría de masa. Ellos lo que hacen es limpiar el cabello con unas sustancias para quitarle como una especie de cebolla, que tú le quitas las capas externas, después lo incineran en un campo al vacío, atraviesan una rayo gamma y el rayo gamma te da picos que se llaman picos de absorbancia. Es la misma técnica que utiliza la NASA para saber si en Plutón hay invento de hierro. ¿Okay? Se me ocurre que esto tiene que ser carísimo para pocas personas, ¿no? No, yo no me recuerdo bien cuánto cuesta, pero está en el orden de 180, 200 y poco euros. El estudio del pelo, ¿no? Luego la quelación es otra cosa, ¿no? Es otra parte. Es otra cosa, pero es que es una información brutal, porque no solamente te dice qué tipo de metal tóxico tiene, te dice la cantidad de tóxico que tiene y te dice abajo el nivel de desmineralización que tienen tus células. Porque esos son los minerales que ha utilizado la célula, sobre todo para desintoxicarse. Pues la célula no se queda de brazos cruzados esperando que, total, este cuerpo humano dentro de 20 años irá a una clínica a desintoxicarse. No, eso ponen las pilas inmediatamente. Se pone en marcha. De hecho, mira, yo siempre le he comentado para tratar de explicarle a las personas por qué es tan tan grave el hecho de estar intoxicado como una especie de historia, como una viñeta. Imagínate que tu célula es como una casa, ¿ok? Esa casa tiene una cocina y esa cocina tiene una despensa. En esa despensa tú tienes minerales, vitaminas, aminoácidos, ácidos grasos, etcétera, etcétera, para fabricar también antioxidantes. Bien. Pero esa despensa tiene que suministrar, o sea, tiene que ser utilizada por 3 personajes. El primero es el chef. Imaginemos que esa casa, esa célula era, vuelvo otra vez a la tiroides porque parece que todo el mundo la conoce, una célula tiroidea. Obviamente el chef, ¿qué hace? El chef lo que tiene que fabricar es la T3 o la T4, ¿verdad? O la TSH arriba, o sea, hormona tiroidea. Muy bien. Tienes un segundo personaje, que es el personaje que repara las membranas celulares. Son antioxidantes que están todo el tiempo, oye, falta una molécula acá, falta una molécula acá, ok, perfecto. Y después hay un tercer personaje, que más que un personaje es un grupo, que es el equipo de limpieza. El equipo de limpieza que utiliza también esa despensa para limpiar todas las células. Hay 3 personajes, hay una sola despensa, una pregunta letal.
¿cuál de los tres individuos es el más importante? El que tiene acceso por primero a la despensa. Hay un spoiler, si estamos hablando de tóxico, es el equipo de limpieza. No es ni el chef ni el que te repara la célula. Fíjate bien. ¿Por qué? Porque la célula debe realizar un promedio de 2.600 reacciones químicas por segundo y no puede permitirse el lujo de tener ninguna molécula que interfiera en ello. Por eso es que, y fíjate que el equipo de limpieza que se llama citocromo P450 tiene la bicoca de 2.000 enzimas para hacer ese trabajo. Pero claro, y están dirigidos como el director de orquesta por el gen MTHFR, pero si ese está bloqueado, que se está comiendo un bocata en otro lado, pues te puedes imaginar que el equipo de limpieza está así esperando. Pero en fin de cuentas, lo que va a suceder es que es directamente proporcional. Mientras más tóxico tú tengas, más te desnutres. ¿Ves? Y mientras más te desnutres, ahí tienes el chef esperando y cuando me toca fabricar la hormona y tienes el otro y cuando me toca a mí reparar la membrana que tengo 2 ventanas rotas y se está contaminando. O sea, es horrible. Entonces tenemos una célula que está desnutrida, una célula que vive intoxicada, una célula que está inflamada porque no se puede reparar y una célula que no te produce la hormona, el neurotransmisor, la enzima digestiva, la inmunoglobulina. Ese es el mal de nuestros días. Claro. O sea, el primer elemento es desintoxicar, por supuesto. Desintoxicar la célula. Porque se habla mucho de los antioxidantes, de la vitamina C, incluso ahora he escuchado algo sobre la quercetina, no sé si te suena, pero que buscamos potentes antioxidantes para frenar ese estrés oxidativo de la célula y aumentar la longevidad, pero claro, si estamos intoxicados, pero si estás intoxicado, ¿no? es como haber llamado a, ¿qué te puedo decir yo? A un chico que te repare la ventana, teniendo tú los tuyos, y él llega y dice, sí, pero ¿dónde está el taladro? ¿Dónde está el destornillador? ¿Dónde está? No, es que no hay, lo está ocupando que está limpiando. Entonces, nosotros lo que queremos es colocar en el banquillo al equipo de limpieza de tu célula. Porque si tú lo colocas en el banquillo, te quedan 2. El chef, ahí entra él a fabricar lo que toca fabricar, y el otro que te repara la bendita célula para que dures toda la vida. Es que ni siquiera comer bien nos serviría si estamos intoxicados. Ahí va, porque si sigues intoxicado, esos alimentos serán utilizados por el equipo de limpieza. Por eso quería hacerte esta historia, para que pudiera ser lo más fácilmente, digamos, entendible el por qué hablamos y desesperadamente de que entiendan que vivir intoxicados no es una opción. Pero la buena noticia es que sí puedes vivir en un ambiente contaminado, pero con un cuerpo desintoxicado. Se puede. Claro. Mira, yo te voy a dar mi ejemplo. Yo tengo enfermedad de Lyme. Lyme, eso que tiene todo el mundo, yo lo tengo. He tenido reactivaciones virales. Lo que pasa es que, ¿qué tengo yo que muchos no tienen? Yo estoy desintoxicado hace más de 18 años. Yo tenía la cantidad de metales que no te imaginabas, pero ya me desintoxiqué hace 18 años. Hago controles de vez en cuando, cada 2, 3 años, mineralograma de pelo y cómo va. Puede que me haga un par de ellas, pero tomo suplementos para mantenerme así. Ahí está el detalle. Entonces, tengo enfermedad de Lyme, que son bacterias dentro de la célula. Tengo también reactivaciones, pero están controladas. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, cuando tú le quitas todo tipo de distracción, funciona bien. Entonces, ¿qué sucederá? Que el fenómeno de reparación va a tope. El fenómeno de producción de hormonas va a tope. Lo que no necesito es equipo de limpieza, porque ya lo hice. Por eso es que la célula funciona bien. Y yo tengo una edad biológica de 51 años, teniendo 70, bueno, casi 71. ¿Ves? Ahí está. ¿Cómo te desintoxicaste tú? ¿También con la quelación? Con la quelación, claro. La quelación es intravenosa. Es que, mira, hay un detalle importante que tener presente. Nosotros sabemos, como te comentaba anteriormente, que los glóbulos blancos atacan las células que contienen tóxicos, creyendo que son células cancerígenas. Entonces, nosotros sabemos desde hace mucho tiempo, desde los años 80, ya se reconoce a casi un listado de tóxicos que pueden producir enfermedades autoinmunes.
el mercurio se lleva la palma, porque el mercurio, hipotiroidismo autoinmune, Parkinson y esclerosis múltiple. El aluminio, Alzheimer. El níquel, psoriasis y artritis psoriática. El titanio. A veces dicen, mira, y tenemos el estudio para revelarlo, que se llama MELISA. Es el estudio de alergia a metales pesados. Entonces te dice, oye, el MELISA ha salido positivo al titanio. Oye, doctor, pero es que yo no tengo implantes dentales de titanio, no tengo prótesis de titanio. Y le preguntamos, pero tú has tomado productos de farmacia o cualquier producto que sea de color blanco. Te has comido un chicle en tu vida. Eso es óxido de titanio. Y tú te puedes volver alérgico al titanio como te pudiste volver alérgico a las fresas o al chocolate o a lo que sea. ¿Ves? En la medida que tú seas alérgico, ese estudio te revela, nosotros tenemos que correr a desintoxicarte, porque hay una interrogante, ¿cuánto tiempo tiene esta persona con esta hiperexcitación inmunológica que quiere destruir esa célula? Esos son cálculos que se han hecho, entre un mínimo de 5 a un máximo de 15 años para desarrollar una enfermedad autoinmune. Y ese es el motivo principal por el cual nacen estas clínicas. Clínicas como las que tengo yo, que tiene mi hermana, la doctora Rosela Mazuca, en Palma de Mallorca. Ajá. Estas son clínicas que han nacido precisamente para correr, para evitarte una enfermedad autoinmune, no solamente para evitar el cáncer, porque la enfermedad autoinmune, cuando una esclerosis múltiple, un Parkinson, cuando ya está en presente, no podemos echarla hacia atrás. Podemos mejorar la sintomatología a veces en una forma importante. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, esclerosis múltiple que tenían hasta 3 crisis en un año y con las desintoxicaciones lograron tener hasta una sola crisis cada 5 años. Eso le ha mejorado enormemente pero no podemos quitarle la enfermedad, pero sí podemos hacer de evitar la enfermedad, sobre todo cuando sabemos que ese tipo de enfermedades podría ser ocasionado, porque lo demostramos, por lo menos la reactividad a los tóxicos. Hay virus también que pueden producir determinadas patologías autoinmunes. Hay otras sustancias, pero tenemos la técnica para quitarlas, plástico, pesticidas, hidrocarburos. Tenemos técnicas para eso. Y has mencionado varias veces el cáncer, personas que tienen tumores, ¿crees que le vendría bien esta Claro, bueno, claro que sí. Bueno, desintoxicación? te voy a decir lo que se hace. Esto no es nada nuevo, o sea, nada, por lo menos para nosotros no es nada nuevo, porque existe en clínicas, la Molden Clinic, existe en la Diamond Clinic en California. Mount Sinai tiene algo parecido, pero en el sótano, no vaya a ser que la gente se entere, ¿no? Pero es algo que, perdona, la medicina convencional no es algo, bueno, no está en la medicina convencional este tipo de terapias, y yo llevo bastante tiempo pues, hablando con muchos especialistas, expertos sobre medicina integrativa, Sí. y no había oído hablar de esto. Puede ser que a mí me ha llegado este momento, pero que no, Sí. no es algo que yo vea así a menudo y ni que me haya llegado la información. Tú hablas de la desintoxicación. De la desintoxicación. Claro, Sí. la desintoxicación se conoce, te digo, desde hace 120 años. O sea, que se conoce con toda la historia que te hice sobre lo del plomo, el minio, etcétera, ¿no? Pero lo que es la técnica de desintoxicación o chelation therapy o terapia de quelación, que dice, ¿por qué se llama quelación? Eso viene del griego. La quela es el brazo que tiene un cangrejo. Cuando el cangrejo muerde, no solamente coge la pinza, sino que aprieta y arrastra. Ajá. Ese es el acto de quelar. ¿Ve cómo hace el cangrejo? ¿Qué hace esto? Pues por eso es que se llama quelación, chelation therapy. Se tecnifica en los años 70, o sea, hace 50 años. ¿Qué significa? Que hay una organización que se llama ACAM, acam.org. Es la Asociación Americana para el Avance de la Medicina. Esa asociación se ha dedicado a la activación de la chelation therapy, a la protocolización, y cada de promedio 4 o 5 años hacen una actualización de los protocolos. Nosotros venimos de ahí. Entonces, obviamente, cuando tú sabes hacer las cosas como deben ser hechas, ver el terreno, cómo está la inflamación, tú no puedes quelar a una persona que tenga un proceso inflamatorio. Tienes que bajar la inflamación.
porque no tiene sentido meterte tú en una casa con todo un equipo de limpieza y aspiradoras y todo, vamos a limpiarte y la casa se está incendiando. Tú tienes que bajar la inflamación y luego hacer la limpieza. ¿Ves? Entonces, claro, la técnica de quelación se conoce, pero te repito, si hubiera sido por la ciencia médica, yo me gradué en Roma, el pensum de estudios que existe en la medicina sigue siendo el mismo. Desde hace, bueno, yo tengo de 50 años de graduado y es el mismo de toda la vida. O sea, todavía no existe un protocolo más allá de desintoxicación que no sea por casos agudos. ¿Ves? Que sea la medicina, te digo, del trabajo, una explosión, o sea, un evento fortuito que tienes que llevarte de urgencia. Esto es una medicina netamente preventiva y curativa, pero oye, si podemos prevenir un cáncer y podemos intentar prevenir patologías autoinmunes, ¿por qué no hacerlo? Ese es el mensaje que hay que enviar, ¿ves? Porque se puede. Sí, Y sí. puedes vivir sano y bien nutrido y desintoxicado y hacer que tu célula responda con energía a todo. ¿Sabes? Y la terapia de ozono también es algo que he visto, Sí, no sé si es algo similar, pero bueno, el ozono es un tipo de compuesto con oxígeno, ¿no? sí, yo soy ozonoterapeuta, pero no la practicamos más en mis clínicas, en cambio sí lo hacen en la clínica de Mallorca, en Palma Planas, que tiene mi hermana, la doctora Rosela. Nosotros hacemos una nutrición que tiene algunas capacidades antioxidantes muy potenciadas, parecidas al ozono, pero el ozono tiene unas características muy peculiares. O sea, el ozono ha recuperado la vida, bueno, eso lo sabemos por cosas que han sido publicadas, ¿no? Pacientes que estaban en la UCI con el COVID y que luego permitieron hacer ozonoterapia, incluso intrarrectal, ni siquiera intravenosa, y después de pocos días salieron de la UCI. Esos son porque produce vasodilatación, o sea, el ozono produce óxido nítrico que produce vasodilatación, combate los radicales libres, estimula la formación, ¿cómo te digo? Estimula a que el glóbulo rojo pierda un poco su forma de disco bicóncavo y se vuelva muy elástico. ¿Ves? Se llama homeoreolesis. Eso significa la capacidad de transformarte o tener una forma diferente y poder llegar incluso a los sitios más obstruidos y recónditos. Eso funciona súper bien en las úlceras diabéticas. El diabético es el anillo al dedo, es la ozonoterapia. Eso estimula bárbaramente en infecciones. Tiene múltiples usos. Sí, Sí. sí, sí, sí. Nosotros, bueno, cuando yo lo aplicaba, porque dejamos de hacerlo hace 2 años aproximadamente, hemos hecho decenas de miles de ozonoterapia y de verdad que funciona muy bien. Todas estas terapias, digamos que podrían ser herramientas para frenar el envejecimiento y aumentar la Claro, longevidad, incluso hacernos claro. vivir muchos más años. Pero por supuesto, nosotros, mira, en primer lugar, nosotros no vivimos mejor, Víctor. Lo que vivimos nosotros actualmente, vivimos más rápido. Vivimos hiperinformados, vivimos bajo el yugo del miedo y vivimos sencillamente más rápido, pero mejor, para nada. Basta ver la cara de la gente por las calles. O sea, yo no los veo felices, riendo. O sea, hay una tristeza y una depresión, pero global. La gente está con miedo. La gente, y eso es un índice no solamente de la parte psíquica, es como el huevo o la gallina. ¿Qué empieza primero? ¿Que el tóxico haga que no funcione bien el cerebro, las emociones, o son las emociones que hacen todo lo contrario, por decir? Entonces, si nosotros vemos que lo que ha cambiado, y siempre comento en todos los congresos, etcétera, que si un médico hoy día, año 2026, no toma en cuenta colocar sobre la mesa la posibilidad de que los síntomas de esa persona sean por contaminación ambiental, plástico, pesticidas, hidrocarburos, metales pesados, micotoxinas, ¿okay? Toxinas que provienen de los mohos, no está haciendo una buena medicina. Está haciendo una medicina parcial. Está haciendo una medicina sintomática.
Pero si quiere de verdad tratar el paciente profundo y utilizamos esa palabra que a nadie le gusta decir, curar a un paciente, nosotros no curamos a nadie, nosotros ayudamos a que el paciente se cure. ¿Qué es curación? Es restablecimiento de todos los equilibrios. Y queremos tener esa imagen dentro de nosotros. Oye, tenemos la posibilidad, porque esto yo no lo vi antes. O sea, hace, ¿qué te digo?, 50 años atrás esta locura de tóxicos no existía. Era una medicina como mucho más fácil, mucho más fácil la recuperación de los pacientes. Todo se ha cronificado porque los tóxicos, una vez que se adhieren a las membranas celulares, si no los quita a través de una desintoxicación real, que es la quelación, oye, las glándulas funcionarán cada vez peor, las neuronas cada vez peor, o sea, y el intestino de consecuencia va a estar disbiótico, es un pez que se muerde la cola in eternum, pero eso se puede revertir. Me comentabas antes, estábamos hablando del entrenamiento de fuerza. Sí. Yo pienso en los diferentes hábitos, más allá de la propia terapia de desintoxicarse. Esos hábitos realmente nos pueden ayudar a frenar un poco más esa intoxicación o a desintoxicarnos. El propio hecho de hacer ejercicio, ¿no? Nos ayuda. El hacer ejercicio es uno de los pilares fundamentales de lo que es vivir sano. O sea, el ejercicio no es optativo, yo siempre lo he dicho. O sea, la persona tiene que mantenerse en movimiento. Y movimiento significa no solamente ir de tiendas, que voy a, ¿verdad? O sea, 20 metros, me paro a ver un aparador y sigo de lado. No, ejercicio físico es un compromiso. Tú eres libre de escribir tu vida. O sea, tú tienes un libro en blanco, tienes muchas hojas y tienes que tomar decisiones. ¿Cómo me voy a alimentar? ¿Será ecológico o no ecológico? No, prefiero la bollería industrial. Perfecto, o sea, tú eres libre. Yo ¿qué quiero? No, es que no me gusta, odio hacer ejercicio, odio el gym, odio esto. No puede ser. Entonces no le pidas peras al olmo. O sea, tendrás, te lo garantizo, un envejecimiento prematuro, unas enfermedades limitantes sumamente prematuras, como lo que estamos viendo ahora, patologías en gente de mi edad, ¿ok?, de 70 años, en gente de 30 años. Tú estás espectacular, ¿eh? No, bueno, Marcos, no sé si es espectacular. Te lo he dicho cuando te he visto abajo, no te lo conocía físicamente. Bueno. Es un piropo, pero es un piropo genuino. No, bueno, te agradezco, te agradezco. No sin el esfuerzo de haber tomado una determinación. La determinación es hacer cosas. O sea, yo me sorprendí cuando me hice mi primer mineralograma de cabello en el año 2003, 2004. O sea, tenía de todo. Tenía aluminio, mercurio, cadmio, níquel, plomo, de todo tenía. Entonces, yo lo que tengo no tengo nada. Ya me estoy quedando. ¿Y ahora entrenas? ¿Cómo entrenas? Entreno, casualmente me has pillado porque me acaba de escribir hoy, esta mañana, un querido amigo, Sergio, que es mi entrenador personal, y me decía, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Fatal. Le digo, yo tengo 2 meses porque hemos abierto la clínica de Bilbao, y entonces eso me tiene arriba abajo, voy casi una semana sí, una no, o sea, estamos haciendo inauguración y todo, bueno, en fin. He tenido que aparcar por el tiempo, un tiempo real, pero todos los días digo, estoy mal porque necesito. El entrenamiento por lo menos 3 veces por semana, un entrenamiento de 1 hora total, de las cuales 5 minutos de calentamiento. Hacemos cerca de 45 minutos de musculación dirigida y otros 5 minutos de estiramiento. O sea, eso es lo que es habitual. Y entre una cosa y otra también hacemos otro tipo de ejercicio físico, ¿no? Con máquina, pero de estiramientos como tal. Pero explicabas antes, fuera de podcast, que el entrenamiento de fuerza era especialmente relevante para la célula, ¿no? Es brutal. O sea, recuérdate esto. Nosotros tenemos 3 hormonas, de las cuales 2 son amigas íntimas, que es la testosterona y la hormona de crecimiento. Y van juntas. Y otra que es la de la energía, pero no te acerques tanto, que es el cortisol. Cuando nosotros envejecemos, y eso de envejecer comienza a tu edad, ¿ok? De hecho, ya tengo arrugas, ¿eh? No, pero fíjate. tengo más que tú, ¿eh? Pero que te tengo una buena noticia, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando estaba dentro de la medicina tradicional, se decía, hay un aforisma que dice, si no te duele algo a los 40 es porque estás muerto.
Ese es el aforismo en la medicina tradicional, lo decíamos nosotros. Nosotros en la medicina regenerativa celular dice, si te duele algo a los 40 es porque lo has hecho mal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a partir de los 40, 42 años, tu hormona de crecimiento no te queda más o de crecimiento, que es la gran reparadora, no te queda más del 5%. Buena noticia. Con el estudio que hicieron en el año 2001, 2002 en Italia con Gli Azzurri, que es la de competición de ciclismo, lograron aumentar la hormona de crecimiento el 36%. Ostras. O sea, una burrada a la edad que sea con el ejercicio que te comentaba. A la edad que sea. No importa la edad. Entrenando fuerza. Claro, porque el cerebro que dice, me va a romper un músculo, si me llegas a un breakdown donde se va a romper, tengo que mandar a fabricar fibra. ¿Y cómo fabrico fibra? Fabrico fibra tirando de hormonas de crecimiento. Que él está adormecido, bueno, ya para qué va a reparar, no importa la edad. Y la que le sigue junto es la testosterona. Cuando aumenta la testosterona, no solamente aumenta masa, que eso es un mensaje también para todas las mujeres. Cuando tú aumentas testosterona a nivel fisiológico, no inyectándote, por supuesto, tendrás lo que se llama a nivel cerebral sparkling mental, que es la rapidez en la resolución de los problemas. O sea, eso de que tú ves el problema y ves las soluciones más rápido, eso te lo da la testosterona. Entonces, no solamente es para que mantener el músculo. Y asumir riesgo, ¿verdad? Y asumir riesgo, por supuesto. ¿Entiendes? Entonces, esas van juntos. El cortisol lidera todo lo que son los ejercicios aeróbicos. Entonces, tú tienes aumento del cortisol. Como llega a aumentar el cortisol, las dos hormonas que te dije, crecimiento y testosterona, bajan. Y eso fue el gran estudio que hicieron en el año 2002. ¿Ves? Por eso es que ese tipo de entrenamiento de musculación tiene que primar. No te digo que no trotes, que no hagas bicicleta, que no jueguen a tenis, natación, claro. Pero no que ese no sea tu goal, tu meta. Tu meta es musculación. A tal punto que ahora está metida la musculación dentro de una terapia oncológica. Y eso tiene un montón de razones, entre los cuales un músculo que hipertrofie secuestra azúcar, que es el amigo número 1 de la célula cancerígena. Entonces, si ese músculo está secuestrando azúcar, pues le estás quitando azúcar a la célula cancerígena. Por eso es que todos los tratamientos que se hacen de quimio, lo que fuera, también los tratamientos de megadosis de vitamina C que van de perlas para el cáncer, pues se ven beneficiados con lo que se llama oncogym, es decir, que son tratamientos de gimnasia oncológica y dirigida hacia la parte de musculación. Y bueno, en los últimos estudios que salen a cada rato, un músculo hipertrofiado fisiológicamente, que es con el esfuerzo mental, esfuerzo físico de quererlo y no de artificial de ponerse cosas. Oye, no solamente tiene el músculo se comporta casi como un órgano glandular, porque controla hipertensión, controla muchísimos elementos. El elemento también serotonínico, el elemento de relajación. O sea, fíjate la sensación de relajación que tiene la persona cuando hace un ejercicio de musculación bien dirigido y todo. Cuando llega en horas de la tarde, que idealmente siempre la musculación se puede realizar mañana tarde, nunca noche porque puede activar mucho, pero cuando ya tú has hecho es una sensación de paz. Es como que tú ves que tu nivel de energía ha aumentado y es sostenida. Es como cuando tú ves que abre la despensa está llena. ¿Es? Exacto. Por lo tanto, sí, para nosotros el ejercicio físico es como una receta médica. Tienes que tomarte esto, pero es una decisión personal. Y el azúcar, ya hemos visto bastante que es un gran enemigo, o mejor dicho, un gran aliado de los tumores, del cáncer, pero desde el punto de vista de estrés oxidativo también puede ser algo que nos afecte o que nos frene a nivel celular, ¿no? ¿Qué importancia tiene la presencia de azúcar? La importancia es directa, porque nosotros nos manejamos bajo un combustible de alta, ¿cómo te puedo decir? De alta tecnología, que es el azúcar quemada
por el oxígeno en la mitocondria. Cuando tú quemas 1 gramo de azúcar, produce 36 microgramos de ATP, moléculas de ATP. Eso es una barbaridad. O sea, 36 moléculas de ATP es para iluminar una ciudad. Que por eso cuando comemos azúcar estamos más enérgicos. Claro, por supuesto, pero resulta que el 5% del oxígeno que tú usas para quemar ese azúcar pierde un electrón y se transforma en un radical libre, un O menos. Eso se llama radical oxidrilo. Ese radical oxidrilo no puede ser demasiado. Eso es lo que mide el estrés oxidativo, la gota que hacemos nosotros en el dedo. Porque si es mucho, termina dañando las membranas celulares. Por eso que las personas que hacen, porque claro, entra el juego de las endorfinas. Esas endorfinas que te mantiene como un yonki, haciendo carreras todo el tiempo, ¿qué hace? Mete una cantidad enorme de azúcar en tu célula y estás como si fuera un Ferrari que va a 300 por hora las 24 horas del día o sumamente frecuente. Oye, ese coche lo vemos muy fácil. Hay que cambiar el motor rápidamente, pero tú no puedes cambiar tu cuerpo rápidamente. Claro. Por eso que las personas que hacen lo que es ejercicio, ¿cómo se llama? Carreras de fondo, que hacen... Me vas a tocar lo mío. Te vas a tocar lo tuyo directo. Yo hago trail running, carreras por montaña. Claro, eso está, pero tiene que ser acompañado de musculación y tiene que ser elementos sensatos. Tú eres una persona joven todavía, tú tienes todavía un fenómeno de recuperación, pero si tú la acompañas, las dos cosas que te digo, no es que no lo hagan, sino que tengan conciencia. Y yo siempre le he retado y lo he hecho cuando estaba en Palma de Mallorca hace 15 años, lo hice con un par de personas que dejaron musculación y comenzaron a hacer jogging, o sea, corrían hasta 10 kilómetros casi todos los días. Yo digo, vamos a hacer algo. Ustedes vienen antes de la carrera, yo les mido el estrés oxidativo, háganse los kilómetros que les den la gana y regresen. Bueno. ¿Qué te puedo decir? Pasaban de estar prácticamente normales o borderline a haberse disparado el estrés oxidativo por encima de 600, que eso es fortísimo estrés oxidativo. Ahora, ¿cuál era la parte más importante? La parte de compensación. Ajá. ¿En cuánto tiempo bajaba? ¿Ves? Ahí dependía de la edad. Yo se lo hice, el primer estudio que hice fue con unos chicos que eran especialistas en spinning. Ajá. Es que se pasaban de 6 a 8 horas montados en una bicicleta. Los profesionales de esto pero duro, todo el día pero dándole. duro. Claro, uno de ellos tenía 24 años. Yo le dije, mira, vente el viernes, ¿ok? Después que has hecho el spinning, que quiero ver el nivel. Igual, salió, bueno, el aparato marca hasta 600. Por encima de 600 te da error, significa que se disparó, que no sé cuánto. Yo le dije, sábado y domingo no hagas nada, no vayas ni a fiesta. Es PPT, pijama, patufla y televisión. No quiero que hagas nada, ni un desgaste, nada. Quiero ver el lunes qué ha pasado. Súper normal. Pero claro, ¿quién actúa ahí? La hormona de crecimiento, ¿va? Es que tiene 24 años. Este individuo se recuperó brutalmente, pero eso no es lo que sucede. Por eso que si nosotros hacemos el estrés oxidativo, ya de entrada te dice el nivel de inflamación que tienes. Pero igualmente, si queremos hacer la prueba de lo que se llama la recuperación, que es lo que yo le he dicho a todos los deportistas de élite, y se lo hemos hecho a un montón de gente de fútbol profesional y todo, tú tienes un equipo de 12, de 20 personas, pero no todos tienen la misma forma de recuperación. Y ese es el que se va a lesionar. Claro. Ese es el que se va a lesionar. Si tú ellos hacen un partido, un entrenamiento, me los das todos, le hago la medición y ya sabemos cómo arrancan. Terminan, le vuelvo a hacer y que se ha disparado, quiero ver cuándo se recupera. ¿Se recuperó al día siguiente o 3 días más tarde o 4 días más tarde? Eso para un entrenador de fútbol es como haber visto la bola de cristal de quién cuál va a ser el movimiento de ajedrez que tiene que hacer con los jugadores. Con no puedo contar mucho. ¿Por qué? Porque es que la recuperación la tiene cada 3 días y fue intenso. O sea, tiene un criterio tan bioquímico y tan potente que bueno.
Yo lo pongo sobre la mesa. La velocidad de recuperación es algo que se mide mucho en los deportistas de resistencia. Yo estoy muy metido ahí. Y claro, al final, si una persona es capaz de meter más volumen de entrenamiento en una semana, pues quiere decir que ha sido capaz de recuperar antes el propio estímulo del ejercicio físico. Sí, pero tú no sabes cuando tú estiras, cuándo se va a romper esa cuerda. Es que el problema, cuando tú tienes eso sin una medida previa, tú no sabes si la rotura está aquí y tú estás llegando acá y tú confías en eso. Y si tú exiges un pelo más porque estás corriendo, estás haciendo lo que estás haciendo, entras en lo que se llama el breakpoint, ahí tienes el fallo. Tienes el fallo o la lesión, que normalmente es la lesión y no el fallo. ¿Ves? Son elementos bioquímicos, puro y duro. Aquí es muy sencillo. Tengo un incendio y tengo un extintor. El antioxidante tiene que apagar el incendio. A mí me sirve una cantidad determinada de radicales libres para funcionar y mantener toda la maquinaria, pero no más, porque si no es que me vas a achicharrar la célula. ¿Ves? O sea, según tu visión, el ejercicio físico tiene una dosis que sería como óptima para tener una longevidad y vivir muchos años y muy bien, ¿no? O sea, ni entrenar mucho es mejor y evidentemente poco tampoco. Las personas que entrenan mucho entran en la parte de lo que la vigorexia, o sea, porque están dentro de esa parte dopamínica fantástica que es me siento súper bien. Es como una persona que ha conseguido el amor de su vida, o sea, que se siente bien con esa cosa que hace. Pero no necesariamente esa cosa que hace le va a llevar a un beneficio crónico, es decir, que lo mantiene estable. Yo lo que quiero es estabilidad. Yo quiero, bueno, como decía mi padre, tú a un paciente tienes que ofrecerle dos cosas. Recordarse con el tiempo, recordarse cómo se llama, o sea, que no tengas ni Alzheimer, o sea, que no tengas pérdida de nada de energía mental y que se mantenga sobre sus dos pies, movilidad. Y tu movilidad no la vas a tener comiendo palomitas viendo televisión. Tú necesitas moverte, elasticidad. Y se ha visto, entre paréntesis, que por encima de los 60 años es tan importante hacer ejercicio de musculación cuanto de estiramiento. Porque hay un elemento es mucho más lento, pero hay un fallo de producción de colágeno. Entonces la condritina, glucosamina, la colagenina, todos esos elementos son importantes. Tenemos que meter aminoácidos que sean importantes para su fabricación, suplementaciones, etcétera, pero tenemos que también hacer ejercicio de estiramiento. ¿Ves? Movilidad. O sea, fíjate, por ejemplo, yo siempre pongo estos ejemplos, los chinos o los japoneses. Tú ves a un individuo, yo estuve en Japón hace un par de años, y yo me quedé alucinado, o sea, todos los que eran taxistas, te llevaban las maletas, eran hombres de 80 años. 80 años te lo puedo decir, porque incluso se lo pregunté, 80 años. Tiene una flexibilidad al individuo que a veces dice, oye, yo tengo que tener cuidado porque se ponía en cuclillas, se doblaba completo por elasticidad, que sí, es genética, claro, es genética, por supuesto, la genética entra, pero eso es lo que queremos hacerle entender, que tengan una buena masa fibrosa, una buena masa muscular, porque eso es lo que te dará protección. ¿Crees que vas a llegar bien a los 100 años, Marcos? Yo espero superarlo, ahora mismo. Pero, o sea, hay mucha gente que tiene el permiso de darme algo si me da una... cualquier cosa, una loquera, ¿verdad? No. Sí, yo creo que se puede. Bueno, mi mamá llegó a los 100, así que, y mi bisabuela a los 104. Pero no es todo genética. O sea, la genética entra en un 2%. Es como lo haces. Yo tenía problemas que lo he ido resolviendo progresivamente con el conocimiento. Pero lo que sí queda claro, que si yo no hubiese hecho esa quelación, si yo no hubiese sabido lo que tenía, no sabría qué suplementación hacer, qué alimentos comer, cómo y también conocerme. Yo tengo intolerancia a los carbohidratos. O sea, a mí los carbohidratos me ponen fatal, me ponen de dolores articulares, o sea, horrible. Toda la sintomatología que tú lees sobre la intolerancia a los carbohidratos, los tengo yo. Cualquier carbohidrato, si hablamos de tubérculos, de plantas... No, el carbohidrato que provenga de tubérculo es algo diferente. Pero, por ejemplo, todo lo que para la gente es maravillosa, como son los fermentados, para mí es fatal.
Ah, Claro, porque yo ostras. tengo una mutación doble del gen MTHFR y eso es lo que te condiciona la vida. Y por ese motivo yo siempre también he dicho en muchas reuniones y conferencias que al bebé recién nacido, igual cuando le hacen la prueba del talón para saber qué grupo sanguíneo tiene, cómo tiene la hormona, la glándula tiroidea, hay que hacerle ese gen, porque ese es su DNI. Eso le va a decir a ese niño que cuando le den un antibiótico, oye, que le den la dosis más baja posible, porque al segundo día ese niño no se para de la cama. ¿Cuál era el gen este, perdona? El MTHFR, el de la metiltetrahidrofolinato. Ese es el gen que sirve para controlar la homocisteína, ¿okay? Que esa es otra historia, y para controlar la depuración. Vale. ¿Okay? Solamente el 10%, entre el 10 y 14% de la población mundial tiene el gen normal. ¿Qué significa? Que esos suertudos, como siempre digo, la estadística que tenemos en la clínica son cerca de 11.000 pacientes tratados. Ese pequeño grupo que tenemos, hemos hecho una estadística en relación con ese gen y el mayor porcentaje de personas que lo tienen normal proviene de los países del este. Eso también lo he comentado muchas veces porque es un dato curioso. Entonces, parece ser que esa historia de que el polaco, el ucraniano o el ruso que se beba una botella de vodka el día siguiente está como que nada, es posiblemente debido a que no tienen tanto porcentaje de mutación como el resto de las personas no caucásicas. O sea, de ese normalmente tipo. tener un poco más de tolerancia al alcohol podría ser. No, claro que sí. Mira, yo tuve el caso de un chico tenía 28, 30 años y estaba sobrepeso, etcétera. Le hago el gen y tenía una mutación doble fortísima. Y yo le digo, mira, tú tienes una mutación muy fuerte y tomaba también estupefacientes y cosas, era bastante compleja la situación. Y entonces cuando yo le explico todo, entonces él me comenta, y ahora entiendo entonces por qué yo no tolero ni una sola cerveza. O sea, con una sola cerveza ya le estaba... Pero tomó una decisión. Pero bueno, yo tengo que divertirme con mis amigos, que sí, claro, tú mismo. O sea, tú puedes tomarte tu estupefaciente, tú puedes tomarte lo que tú quieras. Como te dije antes, cada quien es libre de vivir y morir como le dé la gana. Lo que pasa es que, bueno, sus decisiones también afectan a la sociedad. Entonces, la responsabilidad Por que esa supuesto, persona toma para al final los costes es lo que sociales. lo que nosotros siempre pedimos, ¿no? O sea, doy una información porque yo sospecho que todos nosotros queremos siempre, como decía un amigo, estar mejor mañana que hoy. O sea, que siempre vamos a una mejoría o por lo menos mantenernos en una buena condición de salud. Oye, visto lo visto y visto la política que hay, ¿quién quiere vivir 500 años? Digo, no, o sea, pero si vamos a vivir lo que vamos a vivir, que de paso Denman Harman decía que el promedio es de 136 años para un ser humano normalito, así es. Esa es ¿En cuánto tiempo? No, 136 años es el promedio de vida. Que vamos a vivir. Sí, Pero ¿a exacto. partir de cuándo? Porque eso todavía no está sucediendo. No, a partir de cuando, desde el momento cuando él hizo la experiencia que te comentaba, que si a una célula en condiciones perfectas de luminosidad, de hidratación, de nutrientes, sin ninguna agresión, esas células se multiplican. Se multiplican y llega un momento en que ellos hacen una curva, ¿okay? Una curva logarítmica que te dice, si esta célula se sigue multiplicando así, sin tener ninguna mutación, podría vivir hasta tanta fecha. Entonces, esos cálculos él los presentó en el año 58. Como profesor, bueno, pues después fue profesor emérito de la Universidad de Nebraska. Es el padre de esta medicina. Denman Harman fue el que descubrió los radicales libres, el que descubrió el inicio de la epigenética, porque él dijo, oye, la primera frase que dio, casi lo echan de la universidad, morir es una enfermedad. Yo no, vamos a hacer una enfermedad, tenemos que morir. No, pero yo estoy hablando del envejecimiento prematuro. Estamos muriendo prematuramente porque mira los estudios. Me dicen que de promedio las células pueden vivir hasta 136 años. ¿Qué significa eso? Que estamos muriendo antes de tiempo. Y si estamos muriendo antes de tiempo, no respetando la genética, significa que es epigenético, que es del entorno. Entonces ahí nació el concepto de revisar el entorno, los tóxicos, los virus, etcétera, etcétera. De ahí nació todo. Y de hecho, entonces, él dijo la otra frase, ¿dónde están los 50 años que me han quitado?
Así es sencillo. Entonces, es lo que intentamos ver. ¿Dónde está? Que no me quiten ningún año. Viva lo que le dé la gana. No es cuestión de tener... Uno puede vivir la vida con miedo. Ese es uno de los grandes errores de la humanidad. Y uno de los mayores, la forma más fácil de controlar un ser humano a otro ser humano es metiéndole miedo. Yo no quiero que tengan miedo, quiero que actúen, porque hay muchas formas de hacerlo en una forma coherente, fácil, para poder estar y vivir en salud. No es un misterio y tampoco es tan difícil como la gente puede pensar. Vivir crónicamente sanos. Absolutamente. Sería el lema. Absolutamente. De tu libro. Exacto. Y eso lo hice para chinchar las multinacionales, que te quieren crónicamente enfermo. Enfermo, sin duda. Doctor, muchísimas gracias. A ti, Víctor. Ha sido una pasada y bueno, ti. seguro que le va a servir a mucha gente. Bueno, ojalá. Gracias, Víctor, y gracias a La Hoguera. Muchas gracias. Espero que no nos quemen en la hoguera. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado la charla, compartidla, dadle like y por supuesto suscríbete al canal. Y recuerda, si te interesa cuidarte de verdad con suplementos de alta calidad, en blevels.com con el código Hoguera tendrás un 5% de descuento. Nos vemos. Hasta la próxima.